Más o menos las cosas ocurrieron así. Una joven artista mexicana presentó para una exposición una obra que consistía en unas cuantas cubetas o cubos de colores con algo de agua puestas en el suelo. Eran cubos de plástico, de diferentes tamaños y estaban puestos unos junto a otros. Aquí puedes ver la obra de arte. La que está a la izquierda es la joven artista mexicana de la que estamos hablando. Entonces apareció la feroz, cruel y malvada crítica de arte Avelina Lesper, empuñando su terrorífico micrófono para pedirle a la presunta artista contemporánea que explicara el significado de su obra. La pobre artista, en vez de salir corriendo o camuflarse astutamente entre las piezas de la exposición o lanzarse al ataque contra la desprevenida crítica de arte y comérsela con patatas como hacía Dalí con los que se atrevían a criticarle, decidió ingenuamente responder a las preguntas. Gran error, inmenso error. La mayoría de los artistas que han intentado explicar su obra han salido siempre escaldados, escarmentados, apaleados y descorazonados. Y a la mayoría de los artistas de todos los tiempos les ha molestado siempre profundamente que les pidan que expliquen por qué hacen lo que hacen. Pero las cosas siempre han estado así. Los artistas hacen obras de arte y los críticos critican las obras de arte. Y esto es lo único que no ha cambiado en el mundo del arte porque es imposible cambiarlo. Siempre hubo artistas desde el principio de los tiempos y siempre hubo críticos de arte desde los tiempos más remotos y no es fácil saber qué fue primero, el arte o la crítica. ¿El huevo o la gallina? ¿La bellota o la encina? Volvemos a la historia que estábamos contando. La joven artista trató de explicar su obra con las típicas ideas que utilizan los que defienden cualquier cosa en el arte contemporáneo, pues que se requiere una mirada cómplice, que tenemos que ampliar nuestra percepción y abrir nuestra mente a nuevas posibilidades estéticas, lo de siempre. Y en concreto, acerca de su obra, explicó que el contorno formado por las cubetas tenía la forma del mapa de la Ciudad de México y que todo era una alusión al grave problema del abastecimiento o al desabastecimiento de agua corriente en los barrios marginales de la ciudad. Y claro, vino a decir que si alguien no era capaz de ver esas cosas en los cubos de plástico, pues sería incapaz de apreciar el arte. La respuesta de Avelina Lesper fue contundente. Dijo algo así como que el arte no se hace con buenas intenciones, sino con una serie de recursos con los que hay que conseguir un cierto resultado expresivo. La intención puede ser buena y el resultado muy malo. Y concluyó al estilo de los jueces que pronuncian su inapelable sentencia diciendo: me parece muy bien que seas artista y digas que esto es arte, pero yo soy crítica de arte y digo que esto no es arte. Sus últimas palabras sonaron con toda la fuerza de la indignación de quien ha empeñado su vida en defender al arte de los ultrajes y ofensas de gentes sin principios ni escrúpulos que andan por ahí haciéndose pasar por artistas. Hubo mucha gente que atacó a Avelina, la superheroína vengadora, por haber humillado a una pobre artista indefensa. También hubo mucha gente que se ensañó cruelmente con la presunta obra de las cubetas de plástico, criticando sin piedad a la artista, a los organizadores de la exposición y a los medios de comunicación que hablaron del evento artístico alabando todo lo que allí se exponía sin ningún espíritu crítico, dispuestos a tragarse todo lo que le echen, esto es lamentable, y criticando también sin piedad a los profesores de la chica que le enseñaron a ser artista, y criticando a los coleccionistas y galeristas que hace tiempo inundaron el mercado del arte con obras de este tipo hechas por artistas de renombre. Bueno, en esta triste historia, a mí me gustaría saber quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Artistas contra críticos o críticos contra artistas. Vamos a analizar la obra de las cubetas. En serio, vamos a intentar hacer un análisis sin prejuicios, aplicando nuestra capacidad crítica de un modo ecuánime y ponderado, sin dejarnos llevar por el arrebato, la precipitación, la primera impresión. Vamos a intentar estudiar el caso desapasionadamente, sin recurrir a juicios frívolos o viscerales. Bien, aquí tenemos la pieza en discordia. Unos cuantos cubos de plástico de colores de diferentes tamaños distribuidos por el suelo formando una composición perfectamente estudiada por la artista. Desde el punto de vista formal, esta composición no tiene nada que envidiar a montones de obras de arte, ya sean esculturas abstractas, instalaciones o ready-mades que están expuestas en centros de arte contemporáneo como el MoMA de Nueva York o la Tate Gallery de Londres. En cuanto al significado de la obra, podemos decir que efectivamente la artista consigue dotar a estas formas que ella ha organizado de un contenido simbólico, creando una metáfora sobre el problema del desabastecimiento del agua en algunos barrios de México DF.
Barrios ricos, cubeta llena. Barrios pobres, cubeta casi vacía. Bella metáfora, gran obra de arte, un logro estético admirable de una joven artista. Ok, de acuerdo, pero no sé cómo decirlo. Esto no me convence. Puede que sea una buena idea, pero no me parece un buen resultado. Digo, algo falla, esto no funciona. Me cuesta reconocer que esto sea arte o que sea una obra de arte lograda. A ver, vamos despacio. Creo que hay una incompatibilidad total entre unas formas de colores vivos y alegres con un tema serio de denuncia social sobre la pobreza. Es imposible transmitir pena y tristeza con formas de aspecto infantil que nos recuerdan el circo o la fiesta. Pero el problema principal en esta obra creo que es otro. El gran fallo que nos impide ver esto como una obra de arte es el hecho de que las cubetas están puestas en el suelo. Sí, las cubetas normales están en el suelo y suelen tener agua. Si entramos a una exposición y vemos unas cubetas normales en el suelo con agua, lo primero que pensamos es ¿quién se habrá dejado ahí las cubetas? Seguramente miraremos al techo a ver si hay alguna gotera. Si las cubetas no tienen algo especial, no las podemos ver como obras de arte. Es imposible. El urinario de Duchamp era un urinario normal y corriente, pero estaba puesto en un pedestal como si fuera una estatua. Y además Duchamp le dio la vuelta, no lo puso en su posición normal. No estaba en la pared a media altura como todos los urinarios normales y corrientes. Si las cubetas estuvieran puestas sobre algún soporte elevado, o estuvieran pegadas en la pared, o pegadas en el techo, entonces sí podríamos verlas como obra de arte. Si no fueran del tamaño normal, si tuvieran algo especial, algo diferente, podríamos verlas como algo que tiene un contenido artístico. Si en vez de agua tuvieran cualquier otro tipo de contenido, también podríamos considerar esta obra como arte contemporáneo. Si tuvieran un tamaño muy grande o muy pequeño, también podríamos entender que estamos ante la obra de algún artista. Es decir, hay que descontextualizar el objeto de alguna manera. Si usamos cubetas para hacer arte, no podemos ponerlas simplemente en el suelo y llenarlas de agua, por mucha metáfora que pretendamos darle al asunto. La gente que vea las cubetas en el suelo no puede dejar de ver unas simples cubetas de plástico en el suelo. En esta obra de Rebecca Horn se utilizan unos pupitres de una escuela, normales y corrientes, pero están puestos en el techo y esto nos obliga a pensar que no estamos simplemente ante unos pupitres de una escuela. Aquí tenemos uno de esos cubos de metal de los que utilizaban en muchas casas el típico cubo o cubeta, pero de un tamaño descomunal. Es obra del artista Subodh Gupta. Aquí te muestro obras de arte hechas con cubos o cubetas de plástico. Cada una tiene su cosa, su intención. Son obras de arte que nos pueden gustar más o menos. Ahora bien, si en lo que nos ofrece el artista no percibimos ningún valor añadido, ningún elemento especial que lo distinga de las cosas normales que vemos en la calle, no podemos llamar arte a esas cosas. O sea que seguramente Avelina tiene toda la razón del mundo en su crítica. Esto no es arte, lo mires como lo mires. Es decir, sí que es arte en el sentido de que hay una idea elaborada por el artista con unos medios expresivos que ha tenido que componer para conseguir un resultado final. Pero podríamos decir que el resultado final es un fracaso total. Ahora bien, así como a los artistas no hay que pedirles que nos expliquen qué es lo que quieren decir con sus obras, a los críticos sí que hay que pedirles que nos expliquen por qué hacen las valoraciones que hacen. El crítico tiene que argumentar lo que dice si quiere ser constructivo y aportar algo que sea positivo. Hacer arte está muy bien y es algo que mucha gente aprecia y valora, pero los artistas deben cuidar algunas reglas mínimas y elementales si quieren ser reconocidos como artistas. Pues bien, hacer crítica también está muy bien y es algo que mucha gente hace porque criticar es muy fácil. Hagas lo que hagas, seguro que viene alguien a sacarle 4 o 5 defectos en los que no habías caído. Pero claro, si el crítico quiere ser reconocido y apreciado, tendrá que cumplir también algunas reglas mínimas. Si no las cumple, será uno de esos impertinentes e insoportables personajes que te vienen diciendo lo que tienes que hacer porque ellos lo saben todo. La típica mosca molesta, el tábano en el caballo, el tocanarices o pinchahigos, ese que hagas lo que hagas se fijará en algún punto débil para restregártelo por la cara. En la mitología griega a este personaje le llamaban Momo. Fue uno de los seres divinos que vivían en el Olimpo, pero era tan molesto con su espíritu crítico que todos los demás se pusieron de acuerdo para expulsarle y enviarle a la Tierra.
Os pongo algún ejemplo. Un día, en una fiesta que celebraban todos los dioses, salió a bailar Afrodita. Hizo una danza espectacular, arrebatadora en todos sus movimientos y saltos y contorsiones, un prodigio de elasticidad, agilidad, cadencia, elegancia, delicadeza, belleza, armonía, ritmo. Al acabar, todos se pusieron a aplaudir entusiasmados. Pero Momo hizo un pequeño comentario diciendo que las sandalias de Afrodita producían un feo chasquido al deslizarse por el suelo, para cogerlo y apalearlo. En cierta ocasión, Zeus organizó un concurso para que los dioses que quisieran participar demostraran sus habilidades. Hubo uno que creó al hombre, otro inventó las casas, otro diseñó animales como el toro. Pues a todos Momo les fue sacando defectos, que si las casas deberían tener ruedas en vez de cimientos para poder cambiarse de lugar si no te caían bien los vecinos, que si el hombre debería tener el pecho transparente para que los demás supieran siempre lo que realmente piensa cada uno y así nadie podría engañar a los demás diciendo que algo te gusta cuando en realidad no te gusta, que si los cuernos del toro deberían estar por debajo de los ojos para poder apuntar bien al embestir. Vale, muy bien, es que criticar es muy fácil. Y aceptar las críticas es bastante difícil normalmente. A los que se dedican a criticar habría que preguntarles, vale, pero tú ¿has hecho algo para demostrar tu talento? ¿Has aportado algo aparte de poner pegas a lo que hacen los demás? Bueno, yo creo que una buena crítica es ya una buena aportación. Haríamos bien en escuchar a aquellos que nos critican. Este cuadro se titula Momo criticando las obras de los dioses. Es obra del pintor flamenco Maarten van Heemskerk. Pocas veces en la historia del arte se ha utilizado este relato de la mitología griega. Este es uno de los pocos ejemplos que podemos encontrar. Fue pintado en 1561. Maarten van Heemskerk vivía en Flandes, en la ciudad de Haarlem. Era la época del pleno Renacimiento y la época de las peleas entre protestantes y católicos y la época de las rebeliones contra el poder del rey de España que dominaba aquellos territorios. En aquellos tiempos, como en la antigua Roma y como en la Edad Media, y podríamos decir como siempre, al menos desde los tiempos de la Grecia clásica, los artistas y los cómicos desempeñaban una función crítica en la sociedad, denunciando injusticias o abusos de gobernantes corruptos. También filósofos, poetas y especialmente los autores de obras de teatro desempeñaban esta función de crítica social. Hacia 1561, cuando fue pintado este cuadro en los Países Bajos y en toda Europa, la crítica era una actividad en ebullición. Cómicos y bufones, filósofos y tratadistas, dramaturgos y poetas, gracias a la imprenta y al auge del teatro, no perdían ocasión para criticar y denunciar a príncipes, reyes, emperadores o papas. Para hacerse una idea de lo que suponía el teatro en aquellos años, aquí tienes unos cuantos datos. En los Países Bajos cada año se celebraba un certamen de representaciones teatrales al que acudían representantes de todas las ciudades. En 1561, el año en que Maarten pintó el cuadro de Momo, el certamen se celebró en Amberes. Duró una semana. Para la inauguración se celebró un desfile con todos los concursantes en el que más de 2000 personas con sus carros o carrozas engalanados, con sus disfraces y maquillaje, cada uno con su espectáculo, desfilaron por las calles de la ciudad deleitando al público. Todo lo relacionado con el teatro lo solían llevar las academias de latín y las academias de retórica y oratoria que había en cada ciudad. En Haarlem, por ejemplo, que era la ciudad donde vivía Maarten van Heemskerk, había 2 academias de oratoria. Y un dato curioso, cada año los organizadores ofrecían un tema sobre el que habrían de versar las obras de teatro presentadas a concurso. Pues bien, el tema para el certamen de 1561 fue este: lo que más mueve a los hombres a crear arte. Un buen tema, ¿verdad? Interesante. Por cierto, las autoridades habían advertido claramente a los alumnos participantes que estaban prohibidos todos los textos que ofendiesen directa o indirectamente a la religión católica. Esta advertencia se hacía porque lo de criticar a la Iglesia y burlarse de los eclesiásticos en aquella época se había convertido en una costumbre. Una figura destacada en los Países Bajos en aquellos años había sido Erasmo de Róterdam, gran pensador y escritor holandés, muerto en 1536. Parece ser que el rostro de Momo que aparece en este cuadro es un retrato de Erasmo de Róterdam. En sus escritos, Erasmo había defendido a Momo. Puesto que él mismo, Erasmo, había tomado una postura crítica contra la sociedad de su época, venía a decir que el espíritu crítico es algo bueno y necesario. Aunque el crítico pueda actuar por envidia y pueda caer en actitudes difamatorias,
La crítica es necesaria para denunciar abusos y malas prácticas por parte de instituciones y autoridades. Erasmo de Róterdam criticó especialmente a clérigos y eclesiásticos. En principio apoyó a Lutero en su reforma de la Iglesia, pero después se enemistó con él y prefirió permanecer fiel al Papa y siguió siendo católico. Lutero se enfadó bastante y escribió duramente criticando a Erasmo. Lutero escribió cosas como esta: Erasmo es un momo, un auténtico momo, pues se burla de todo, se burla de la religión y del mismo Jesucristo. Es verdad que Erasmo solía usar la burla y el sarcasmo en sus escritos, como en su gran obra Elogio de la locura, pero usaba la sátira y la parodia con la sincera intención de reformar la sociedad para hacer un mundo mejor. El pintor Marten van Heemskerk también siguió siendo católico cuando muchos en Flandes se hicieron protestantes siguiendo a Lutero. Por cierto, el rostro del personaje que representa al dios Neptuno, que es el que está a la izquierda, es un autorretrato del pintor. Sí, en los palacios de los reyes se permiten las burlas de los bufones, siempre que no traspasen ciertos límites. Cuando la broma va más allá de esos límites, la cosa deja de tener gracia. Momo fue expulsado del Olimpo de los dioses porque incordiaba y perturbaba la paz de los que allí vivían. Se convirtió en un proscrito. Erasmo de Róterdam escribió que nadie acoge en su casa a un proscrito, y que en los palacios de los reyes la lisonja se apodera de todos los corazones. Quería decir que la única manera de prosperar es la adulación hacia los poderosos, decir que sí a todo lo que nos ofrecen los que mandan o los que manejan el cotarro, y no criticar nada, no vaya a ser que alguien se enfade. Pues eso, lo de siempre. Las cosas seguirán igual porque hay cosas que no pueden cambiar. El artista tendrá que elegir entre la adulación o la crítica, complacer o tocar las narices. Y los críticos de arte, pues lo mismo, siempre estarán en la misma disyuntiva, o complacer o tocar las narices. Una última cosa, si quieres saber lo que dice la cartela que se encuentra en la parte inferior del cuadro de Marten, te lo traduzco para que no tengas que ir a una de esas academias de latín. Dice así: nacido de la noche, sin padre, mi nombre es Momo. Soy compañero de la envidia y me gusta criticarlo todo, hasta en los menores detalles. Soy partidario de que el hombre nazca con una abertura en el pecho, para que en su corazón no pueda albergar nada oculto a los que mantengan abiertos los ojos y los oídos. Bueno, terminamos por hoy. Si quieres leer algo este verano para saber más de arte, te recomiendo un libro como este, Los secretos de las obras de arte. Está publicado por la editorial Taschen. Ahí abajo tienes el enlace para conseguirlo. Nada más, amigos, no te olvides de poner un me gusta y escribir algún comentario o sugerencia o petición especial para los próximos vídeos de algún tema que te interese. Y suscribirte, por supuesto. Y si ya estás suscrito, a lo mejor te puedes plantear apoyar este canal en mi página de Patreon desde $1 al mes. Nada más por hoy, hasta el próximo vídeo. Adiós.